¿Alguna vez te has sentido abrumado por una situación, como si te enfrentaras a un gigante? La historia de David y Goliat, uno de los relatos más emblemáticos de la Biblia, nos ofrece no solo una narración de valentía, sino también profundas lecciones para la vida que resuenan con nuestro caminar diario en la fe. En el transcurso de esta historia, exploraremos cómo la confianza en Dios puede transformar lo imposible en posible, y descubriremos verdades que quizás no conocías. David, un joven pastor, se encontró en una situación que parecía insuperable, un desafío que representaba no solo una amenaza personal, sino una crisis para todo su pueblo. Goliat, un gigante, había desafiado al ejército de Israel durante 40 días. Su sola presencia infundía temor y desesperanza en los corazones de los guerreros israelitas. Nos podemos preguntar, ¿cómo fue que David, un simple pastor, fue el único dispuesto a enfrentarlo? Este relato, contenido en 1 Samuel 17, nos muestra que no se necesita una armadura pesada ni un gran ejército para lograr la victoria, lo que realmente se necesita es fe en Dios. En 1 Samuel 17, 45-47, cuando David se presenta ante Goliat, dice: «Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Aquí, David establece la clave del enfrentamiento. No se trata de sus propias habilidades o fuerza, sino de la autoridad del Dios que lo envía. Esto nos recuerda que nuestras luchas y desafíos deben ser enfrentados con la convicción de que Dios está con nosotros. Ahora, es interesante notar que, a menudo, las batallas más grandes que enfrentamos son internas. ¿Te has encontrado alguna vez luchando contra tus propios temores, dudas o inseguridades? Enfrentar gigantes no siempre implica una batalla física, más a menudo, es una confrontación con nuestras propias limitaciones y la voz del enemigo que nos susurra que no podemos. En esos momentos, Daniel nos enseña cómo enfocar nuestra mirada y buscar la fe en el Todopoderoso. ¿Qué te parece si reflexionamos, por un momento, sobre cómo David se preparó para esta confrontación? A diferencia de la percepción común de que la victoria llega con la fuerza y la destreza, es crucial entender que David se apoyó en su experiencia pasada con Dios. En 1 Samuel 17, 34-36, David recuerda cómo, al pastorear sus ovejas, había enfrentado a leones y osos. No se trataba solo de habilidades de combate, era su relación íntima con Dios lo que le brindó la confianza para enfrentar cualquier gigante. Esta enseñanza nos desafía a pensar: ¿cuáles son nuestros leones y osos en la vida? Aquellos momentos en los que hemos experimentado la fidelidad de Dios, donde Él ha intervenido, aun cuando las circunstancias parecían sombrías. Mientras más recordamos esos momentos y los testimonios de su fe, más fortalecida se torna nuestra fe para enfrentar los Goliats en nuestra vida diaria. Cuando David se prepara para la batalla, se enfrenta a la incredulidad de los demás. Su propia familia y el rey Saúl dudan de él. ¿Cuántas veces hemos sentido esa crítica o desconfianza por parte de aquellos que nos rodean? A menudo, los gigantes más poderosos que enfrentamos son también las voces de quienes no creen que podemos tener éxito. ¿Pero qué hacemos cuando las voces del desaliento parecen ser más fuertes que nuestros sueños? David no permitió que esas voces lo detuvieran. En lugar de eso, se mantuvo firme en su llamado y su fe. ¿Qué significa realmente tener fe en tiempos de adversidad? ¿Es solo una afirmación verbal de creencias? Todo lo contrario. La fe es acción. En el caso de David, su fe lo llevó a actuar, a salir y enfrentarse a Goliat con solo una honda y 5 piedras lisas. En 1 Samuel 5:49, leemos que David se acercó al gigante, y con una sola piedra lanzó el golpe mortal que lo derribó. Esto nos enseña que a veces la respuesta a nuestros problemas no es más grande ni más complicada, sino más bien una acción simple pero decidida, impulsada por la fe. ¿Pero cómo se traduce esto en mi propia vida? Quizás te estés preguntando. Enfrentar adversidades con fe puede implicar tomar pasos pequeños y decisivos, incluso cuando la situación parece monumental. Cada vez que decides confiar en Dios por encima de la duda o el miedo, estás reconociendo su poder en tu vida. A veces estos pasos pueden parecer insignificantes, pero, como lo demuestra la historia, un pequeño acto de fe puede llevar a una gran victoria. Con respecto a las piedras que David eligió, muchos creen que cada una de ellas representa algo importante en nuestra vida espiritual.
Una podría representar la fe, otra la confianza, una más puede ser nuestro coraje, y así sucesivamente. Estas piedras son las herramientas que Dios nos da para afrontar nuestros gigantes. Así como David eligió sus piedras cuidadosamente, también debemos estar preparados y equipados con los recursos que Dios nos proporciona. Algunos podrían pensar que la historia termina con la victoria de David, pero, de hecho, es solo el comienzo del impacto de este triunfo. Después de su victoria sobre Goliat, David fue promovido a una posición de mayor responsabilidad, y el pueblo de Israel lo vio como un líder. De este modo, la victoria sobre el gigante no solo transformó su vida, sino que tuvo repercusiones en todo el pueblo. ¿Y no es eso lo que también Dios busca hacer en nuestras vidas? David no solo ganó su batalla personal, se convirtió en un instrumento de cambio para toda una nación. Ahora, detenámonos un momento en este punto. Cada uno de nosotros tiene el potencial de influir en aquellos que nos rodean. A menudo, las victorias en nuestras vidas son vistas por otros, quienes pueden sentirse motivados o alentados a enfrentar sus propios gigantes. Cuando enfrentamos nuestras dificultades con fe, generamos un efecto dominó que puede inspirar la fe en los demás. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo manejamos nuestras dificultades para que otros vean la grandeza de Dios a través de nosotros? Las lecciones de batalla, aunque pueden ser duras, son a menudo un testimonio de la fidelidad de Dios. Observa cómo la historia de David se ha transmitido a lo largo de los siglos, compartiendo estas valiosas lecciones, una y otra vez. Además, la historia de David y Goliat también nos ilustra la importancia de la comunidad. David no luchó solo, aunque fue su fe y acción las que lo llevaron a vencer a Goliat, el pueblo de Israel estaba presente en ese momento decisivo. Ellos eran testigos de lo que Dios podía hacer a través de uno de sus hijos, su victoria fue, de alguna manera, un triunfo colectivo. En la iglesia y en nuestras comunidades, nuestra fe debe estar entrelazada. Cuando un miembro enfrenta a un gigante, toda la comunidad se fortalece y se une en oración y apoyo. Nuestra vida cristiana no es individualista, somos un cuerpo en Cristo, llamado a ser luz para el mundo y a apoyarnos mutuamente. Mientras continuamos explorando la historia de David y Goliat, debemos mirar los elementos que pueden parecer pequeños, pero que tienen un gran impacto. Cuando David decidió enfrentar a Goliat, no se limitó a lo que parecía lógico o normal, fue movido por el Espíritu de Dios. Esto subraya una lección vital: a veces, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y seguir lo que Dios nos está llamando a hacer, incluso si eso parece loco a aquellos que nos rodean. La historia no se detiene aquí. Abordaremos el desenlace de esta narrativa en la segunda parte de nuestro análisis, donde profundizaremos aún más en las implicaciones espirituales de la victoria de David y cómo puede transformar nuestras vidas hoy. Exploraremos el significado de la verdadera valentía, cómo las promesas de Dios nos ayudan a enfrentar nuestros desafíos y el impacto de tomar una postura firme en la fe. Así que, ¿estás listo para continuar en este viaje de descubrimiento? A medida que desentrañamos las lecciones de la historia de David y Goliat, cada revelación nos acercará más al corazón de Dios y a una comprensión más profunda de sus promesas en nuestras vidas. No te vayas. La mejor parte está por venir. Continuando con nuestra exploración de la historia de David y Goliat, es fundamental entender cómo las promesas de Dios pueden transformar la forma en que enfrentamos nuestros desafíos. En el momento en que David avanza hacia Goliat, está respaldado por una certeza inquebrantable: la fidelidad de Dios lo acompañará. Su determinación y valor no provienen simplemente de su habilidad para luchar, sino de la convicción de que Dios está de su lado, que es Él quien guía su mano y su corazón. En medio de nuestras propias batallas, es vital que recordemos las promesas que Dios nos ha hecho. Estas promesas, que se encuentran a lo largo de la Biblia, nos brindan la firmeza que necesitamos para enfrentar nuestros gigantes. Por ejemplo, en Romanos 8:31 se nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta poderosa declaración nos recuerda que no estamos solos y que la fuerza divina se manifiesta en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a la adversidad. David, al invocar el nombre del Señor, ejemplifica esta confianza en las promesas divinas. Uno de los elementos más impactantes de la historia de David es la representación de la fe activa que él incorpora. La fe no es una simple creencia pasiva, es un acto de valentía que se manifiesta en acciones concretas. Mientras vemos a David frente a Goliat,
no solo constatamos lo que ha ocurrido, sino que nos damos cuenta de que su fe lo impulsó a avanzar, a tomar una decisión para actuar, a pesar de los obstáculos. Esta actitud desafiante es un llamado para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué sucede después de que David derrota a Goliat? ¿Cómo se traduce esa victoria en su vida y en la historia de Israel? Tras la victoria, David no solo se convierte en un líder militar, sino que su vida da un giro completo. A partir de ese momento, es reconocido como un héroe nacional, y su valentía inspira a todo el pueblo. En 1 Samuel 17, 57-58 vemos cómo es recibido por Saúl y cómo se establece su reputación. La victoria sobre Goliat no solo cambió el rumbo de David, sino que también elevó la moral de un pueblo que se sentía derrotado y sin esperanza. La luz de David se convierte en un faro para Israel, mostrando que, con la fe en Dios, lo impensable puede hacerse posible. La historia de David es también un recordatorio de cómo el camino hacia nuestra verdadera identidad a menudo se forja a través de la adversidad. Antes de que David se enfrentara a Goliat, él ya había sido ungido rey por el profeta Samuel, pero aún le quedaba un largo camino para llegar a ser rey. Su victoria sobre Goliat fue un paso crucial en ese viaje. Al igual que David, cada uno de nosotros debe reconocer que Dios tiene un propósito y un plan, incluso en medio de nuestras luchas. A veces, nuestros mayores desafíos son, de hecho, portales que nos llevan a la realización del propósito divino en nuestra vida. Ahora, al pensar en sus implicaciones, es importante considerar cómo podemos aplicar esta victoria personal y colectiva en nuestra vida diaria. La fe en acción no significa que no tengamos miedo o inseguridades, significa que empezamos a actuar a pesar de esos sentimientos. Un primer paso podría ser identificar los gigantes que enfrentamos, esos temores, dudas, o situaciones que parecen desbordar nuestra fuerza. Luego, en lugar de dejar que ellos nos paralicen, podemos pedirle a Dios que nos muestre cómo actuar con confianza y propósito. Reflexionemos por un momento sobre la importancia de recordar los momentos de victoria en nuestra vida. Así como David recuerda sus batallas pasadas contra los leones y osos, es crucial que todos nosotros cultivemos un memorial de nuestras propias historias de fe. Cada respuesta a la oración, cada intervención divina, se convierten en piedras que podemos lanzar contra los gigantes que nos amenazan. Además, compartir estas historias con otros no solo nos anima a nosotros, sino que también puede inspirar a aquellos que nos oyen. La comunidad juega un papel vital en este proceso, alentar y recordar a otros que Dios es fiel. Al considerar la figura de David, también es ineludible pensar en los sacrificios que hizo. Su disposición a arriesgar su vida en la batalla no era un acto temerario, sino una manifestación de su fe y amor por su pueblo. Esta actitud nos botan a cuestionar, ¿cómo podemos estar dispuestos a sacrificarnos por nuestros seres queridos, nuestra comunidad o nuestra fe? Dar testimonio de nuestra fe en acción implica a menudo salir de nuestra comodidad y estar dispuestos a hacer sacrificios, aun cuando no veamos el final del camino. Volviendo a la historia, debemos también notar cómo la victoria de David sobre Goliat no solo lo llevó a un estatus de líder, sino que lo preparó para enfrentar mayores desafíos. Al asumir una posición de responsabilidad, tuvo que lidiar con la envidia, las críticas y las traiciones. Esto nos recuerda que el éxito y la victoria, aunque celebrados, pueden atraer consecuencias inesperadas. Los desafíos no desaparecen, más bien, nos preparan para lo que está por venir. La historia culmina con una lección crucial sobre el carácter. Después de su victoria, David mantiene una actitud de humildad y gratitud hacia Dios. Aunque se convierte en un personaje emblemático en la historia de Israel, su corazón sigue centrado en el Señor. La verdadera victoria no se mide simplemente en el triunfo sobre un gigante, sino en la capacidad de seguir siendo fieles a Dios en la prosperidad. ¿No es este un desafío que también enfrentamos? En tiempos de éxito, ¿recordamos seguir honrando a Dios y mantenernos en su camino? Terminando con esta reflexión, es vital que cada uno de nosotros entienda que las lecciones de David y Goliat son aplicables en cada área de nuestras vidas. Enfrentamos desafíos en el trabajo, en nuestras relaciones y en nuestra vida espiritual. Cada vez que un gigante se presenta, recuerda que tienes armas poderosas a tu disposición, la fe en Dios, su palabra y la comunidad que te rodea. En conclusión, la historia de David y Goliat nos invita a avanzar con valentía y a enfrentar nuestros gigantes con la fe sustentada en las promesas de Dios.
Nos reta a recordar nuestras victorias previas, a buscar continuamente la presencia divina en nuestras decisiones y a actuar con confianza, sin importar las voces de desaliento que puedan rodearnos. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un David en nuestra propia historia, capaz de desatar un cambio que impacta no solo nuestra vida, sino la vida de quienes nos rodean. Así que, fortalezcamos nuestra fe, estemos listos para actuar, y enfrentemos nuestros gigantes con el mismo espíritu que David, sabiendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No te detengas. La próxima vez que te enfrentes a un gigante, recuerda que no estás solo, Dios está contigo, listo para llevarte a la victoria.